asaltos a las fortalezas en la Edad Media. 2005. O sea, quiere decir que no estoy cogiendo ahora lo de ahora, ¿no? Todo esto es una... Bueno, y me he traído esta perla del Diario Vasco, que para algo vengo de allí, yo, de Guipúzcoa, en lo que ya aquí lo que llegan son millones. Ya, ¿para qué vamos a andar, no? O sea, las fronteras españolas de África ya no están en Ceuta y Melilla, sino en el desierto, donde pululan grupos islamistas y llegan millones de subsaharianos para saltar a Europa. Como salten a la vez, vuelca a Europa. O sea... Bueno... Esto, quiero decir, parece un poco así, ¿no? Pero claro, todo esto tiene su repercusión, ya veis aquí. Rápidamente cada cual barre para casa. La cúpula militar sugiere un cambio en la misión del ejército para frenar a los ilegales. O sea, que nosotros también queremos ahí estar en esta fiesta, ¿no? O sea, bueno, en fin, se equipara a Al-Qaeda, que sí, y bueno, y luego, bueno, he traído unas cuantas, pero... Nada, para que se vea todo esto de lo de las avalanchas, los ilegales, los asaltos, o sea, lo hemos venido escuchando a lo largo de años y años. Hace 2 semanas, precisamente para avalar, aquí las estadísticas se utilizan para lo que quiere cada cual, pues el gobierno decía, no, es que en los últimos, no sé si 3 años, decía, ha habido diariamente, no sé si eran 3 asaltos, salían, pues no sé, salían 3.000 asaltos bueno, no sé, o sea, cantidad de asaltos, ¿no? Claro, en la medida en que vaya como una lluvia fina cayendo sobre nosotros esta imagen de avalanchas, miles, pues claro, son una amenaza. ¿Cómo no van a ser una amenaza? Pero ¿quién nos dice usted que no es una amenaza? Usted está para allá, ¿no? Bien, bueno. Además, siempre las mayores avalanchas son registradas un solo día, todos los días son, ¿no? Bueno. Y fijaros cómo se ha venido denominando toda esta historia. Fuerteventura, la plaga. Hemos venido denominando la plaga a la llegada de esta gente. Fijaros en el titular. 5.000 ilegales, esto sí, a torchimochi ilegales, se abalanzarán este año sobre la isla Canaria, como hizo Babata Iru, que era el ciudadano este que se le veía antes. 3 patrulleras intentarán inútilmente contener la flota de pateras. O sea, todo un lenguaje bélico, toda una imagen que no se corresponde para nada. En la época en la que llegan los cayucos a Canarias, o sea, no se genera, ni hay ninguna plaga, ni hay una avalancha. Canarias siguió disfrutando exactamente igual del turismo europeo, no hubo ningún problema. El problema lo tuvieron los miles de personas que vinieron en los cayucos, las centenares y centenares de personas que se murieron ahogadas, las condiciones inhumanas en las que se les retuvo en unos cuarteles, en unos viejos cuarteles militares, y que todos ellos fueron devueltos. Eso sí es realmente un drama y una plaga creada por nosotros. Bien. Finalmente, pues, la Eurocámara, que a veces dice que no le gusta que se les vea a los guardias civiles pegando, pues finalmente hace 3 días pues lo que acaba haciendo es dando dinero para las fronteras, que es lo que pide España. Por cierto, el otro día dijo el ministro que cuando un periodista le pregunta, bueno, pero la Cecilia Malmström ha dicho que hay ha podido haber una relación de causa-efecto entre los disparos de los guardias civiles y la muerte y tal. Dice, yo me he entrevistado con la señora Malmström, he estado en una reunión de los ministros de Interior de todos los países y no se ha hecho ni una sola crítica a España. Una de dos. O el ministro mente, o aquí nos cuentan una película a los medios, pero luego en casa están todos de acuerdo. Esto lo dijo, yo se lo doy en la tele al ministro. Bien, entonces, está claro que la política de cierre de fronteras es, por un lado, una inmensa tragedia que ha convertido en una inmensa fosa común el Mediterráneo y que a su vez es un fracaso, porque, digamos, siguen llegando la gente. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas gordos es que hay un consenso de fondo absoluto entre las fuerzas políticas que tienen responsabilidades de gobierno, tanto en España como en la Unión Europea. Ese es el problema. Ya hemos visto pues el PP, cómo actúa. Bueno, pero es que el Partido Socialista, también, volviendo a 2005, llevó el ejército a las vallas.
Hubo también 5 muertos. ¿Saben ustedes de alguna comisión que se creara para aclarar esas muertes? Pues lo mismo que dice el gobierno de ahora. Eso pasó en Marruecos, eso fue en el lado marroquí, no, nosotros no, ¿eh? Y metieron al ejército. Bueno, metieron al ejército, pusieron, en fin, El Mundo le da portada al ejército, pero fíjense ustedes qué curiosa la portada de ese mismo día del País. O sea, está sometido al juego de la política de inmigración. Entonces, en esa época, El Mundo tenía que darle en el ligadillo al Partido Socialista. Bueno, pues entonces sacó el ejército con todos los militares, las fuscas, todo. El País, bueno, lo que saca es el lado, no, aquí no aparece el ejército, aquí salen las escaleras, las vallas, digamos, el asalto. En fin, entonces, la reacción del Partido Socialista en los años que ha estado en el gobierno no ha sido básicamente distinta en lo que hace al fondo de qué es lo que hay que hacer en la frontera. Impedir que la gente pase. Y si hace falta se ponen las cuchillas, concertinas. Esa maldita palabra no solo fue inventada, sino que además fue implementada con Zapatero. Luego lo quitó, pero quiere decir... En eso hay una política de fondo muy común. Hombre, a ser posible que no tiren a dar a la gente que está en el agua. Pero, bien, entonces el Ministerio de Interior socialista decía que, claro, si sigue habiendo más asalto, pues va a haber situaciones no deseadas. ¿Qué se quiere decir con esto? A buen entendedor, Ministro de Interior socialista. Bien, el ejército, obviamente, se planteaba aquí, lo que tiene que hacer es usar las armas. Y si no se le deja usar las armas, lo arrollan. En fin, todo esto pasa, insisto, con el Partido Socialista. Bien, no, yo creo que no se me ha acabado aquí, o se me ha acabado. Igual sí. Bueno, pero sí. Entonces, sí, seguramente aquí es donde he perdido ya mi... Bien, no pasa nada. Entonces, este es un gran problema, porque la política, o sea, hay una comunidad de intereses sobre la política de fondo. Por parte del Partido Socialista, como decía, en este caso lo único que se cuestiona es la actuación de algunos guardias civiles y que si efectivamente han actuado como parece, pues tengan la correspondiente corresponsabilidad penal y la utilización política del hecho. Sí, se ha volcado, en fin, ha hecho lo que no ha solido hacer casi nunca. Estamos cerca de elecciones, entonces hay que pedir la dimisión del ministro y tal. Bueno, ya ha pasado un mes y medio y ahora ha dicho que si ofrece, hace 3 días, que si el Gobierno ofrece información completa, bueno, pues que entonces pacto de Estado que se iguala de acuerdo en el grueso de las políticas, ¿no? Y puntea, Elena Valenciano anoche en la televisión decía, hombre, es que el Gobierno no pone el acento en las políticas de cooperación. Pero bueno, vamos a ver, ustedes han estado 8 años, por no decir los anteriores, con una miserable política de cooperación, solo que todavía la tiene más rácana porque ha recortado radicalmente los fondos de cooperación, pero es que en esa época hicieron un plan África que de las 4 medidas fundamentales, 3 de ellas tenían que ver con el control y con trabajar con los policías de los países de donde provenían los migrantes para que impidieran la salida de estos migrantes de sus países, cosa que, por cierto, eso, o sea, no será un derecho universal la entrada en un país, pero sí la salida del propio. Bueno, todo esto se hacía entonces. Y de la 4ª medida, pues no, o sea, se quedó en nada. O sea que en el famoso Plan África de 2006. Entonces, pero esa fue es el único matiz en donde dice hay que poner ahí el acento. Bien. Y, bueno, que si iba yo a seguir si no tengo nada. Y el otro componente, la Unión Europea. Y con la Unión Europea lo mismo. O sea, antes he citado, y no me parece anecdótico, lo de que declara el ministro. Nos hemos reunido todos los ministros exteriores y no ha habido una sola crítica por lo de Ceuta. Me parece muy fuerte que lo diga si es una mentira como una catedral. Y si no es una mentira, ¿qué es lo que está diciendo? Claro que Cecilia Malmström, hombre, hay un problema estético. O sea, es que, joder, que no ver a unos guardias civiles ahí tirando sobre una gente que está en peligro, bien,
pero no hay ningún cuestionamiento de la política de fondo. Y en la política de fondo, la Unión Europea es quien está precisamente impulsando y unificando que haya este tipo de política. Bien, Claire ha estado hablando antes algo sobre ello. Bien, pues básicamente, ¿en qué consiste esto? Consiste en que no llegue los migrantes, en poner todo tipo de dispositivos para impedir el acceso, y está la agencia Frontex, y el encerrar a quienes estén ilegalmente aquí, toda la política de los centros de internamiento, o conseguir lo que llamamos en Microeurope la externalización de fronteras. Esto es conseguir que los países de donde vienen o por donde pasan estos migrantes hagan de gendarmes de la Unión Europea a cambio del chantaje económico. Bien, bueno. Estos son, digamos, el gran drama, es que hay un gran acuerdo sobre todo eso. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuál debería ser la actuación? En primer lugar, un cuestionamiento radical de la actual política, de las actuales llamadas políticas migratorias, porque además de generar una gran tragedia, toda la gente que muere no muere porque ha habido un rayo, no, mueren por las políticas que implementa la Unión Europea. Entonces, además de ser una gran tragedia, son un gran fracaso. Cualquier empresa, si pone en práctica unas políticas, unas medidas, y no funcionan, no sirven para lo que dicen que es, para esas palabras bonitas de controlar los flujos migratorios, si no sirven para eso, habrá que cambiarlas. Luego, el planteamiento que desde una buena parte de la sociedad civil se levanta es, de lo que se trata es de coger justo el planteamiento contrario, es partir de la libertad de circulación. No solo porque haya unos asideros legales que hablan de esto, sino porque ese es el punto de vista a partir del cual podemos empezar a ver el resto de cuestiones conexas, el resto de cuestiones que se suelen poner sobre la mesa y que permitirían ver cuáles son sus perfiles concretos, cuál es el tipo de repercusiones que tienen en el terreno laboral, en el terreno social, en el terreno... Pero verlo a partir de girar partir de la libertad de circulación como premisa. Y, a partir de ahí, digamos, poder arbitrar unas políticas que sean, por un lado, más igualitarias, unas políticas que no solo estén pensadas en nuestro beneficio, sino en el beneficio de las dos partes, y que planteen en qué podría consistir esto que nadie niega, es el derecho soberano de los Estados a permitir entrar o no entrar a alguien. Pero no sobre la base de los intereses solo de una parte, de los intereses además a más económicos de una parte, sino a partir también de los principios y de los tratados sobre los cuales está edificada la Unión Europea. Bien. Esta sería, digamos, una de las cuestiones a hacer. En ello, pues, enredan algunas gentes. Microeurope, en la asamblea que celebramos en diciembre del año pasado, tras un periodo de debate, pues adoptó este posicionamiento en favor de la libertad de circulación y plantea, digamos, la necesidad de profundizar en este terreno. También desde MUGA sobre racismo, pues venimos impulsando un cierto debate. Este año pasado hicimos un seminario en el que estaba Claire, que estaba Len y estaban otras gentes. Vamos a seguir con ello. Entonces, se trata de hacer unos debates que le den la vuelta al calcetín y que intenten, eso sí, tener un cierto eco, o sea, ganar unos ciertos espacios en la opinión pública. No adelantamos nada si los cuatro que estamos muy convencidos de estos somos los que levantamos esa bandera. Pues bueno, pues nos dejarán en una reserva india, pues muy bien, ¿no? O sea, hay que pelear, hay que tratar de ganar apoyos, hay que tratar de defender la legitimidad y la importancia de todo esto. Y esto, en fin, lo digo porque creo que no siempre se tiene en cuenta. Bien. Este, digamos, sería uno de los... Me quedan 5 minutillos, voy acabando, tranquilos. Este sería, digamos, uno de los planos, una necesidad de reformulación en el plano estratégico de las políticas migratorias que se vienen haciendo. Un cuestionamiento de lo que hoy en día se hace, no funciona para lo que sirve y es una gran tragedia que tiene sus responsables. En segundo lugar, digamos, a un segundo nivel,
trabajar en aquellas consecuencias indeseadas de esas políticas. Esto se puede trabajar en muchos terrenos, pero, bueno, algunas de las entidades que estamos aquí, de Migrant Europe, etcétera, trabajamos sobre el encierro de las personas que no han cometido ningún delito y que son confinadas en los CIES para su expulsión, los centros de internamiento. Bien, esta es una actividad sobre la que se vuelca Migrant Europe, es una actividad en la que hay miles de militantes implicados. Aquí en Madrid se lleva un trabajo muy, muy importante por compañeros y compañeras de Sorracismo, de Ferro, de otras entidades. Este es un nivel muy importante, es documentar qué es lo que está pasando ahí, denunciarlo e intentar que en la opinión pública se deslegitime esa política. Primero se conozca. La inmensa mayoría de la población no sabe que existen centros de internamiento y todavía hay gente que se nos creemos que porque tengamos un análisis muy acabado, pues ya está. Pues no está. No está. En ese mismo programa de ayer de la televisión, de ahí se puede coger lo que se quiera, el programa no estaba mal, a pesar de que estuvo antes Elena Valenciano. Pues a todos los que pusieron la alcachofa en la calle, nadie sabía que eso era de un CIE, eso que es algún gimnasio, el otro decía no sé qué, o sea, bueno, entonces, una labor muy importante, dar a conocer la existencia de los centros de internamiento, dar a conocer lo que ahí ocurre y exigir su cierre. Lo mismo en lo que hace a las políticas de partenariado, a estas políticas de las que la Unión Europea despliega con otros países para que hagan de gendarmes y no dejen que lleguen las personas migrantes. Y lo mismo, sobre eso documentar y denunciarlo. Es otra actividad sobre la que está muy implicada Migrant Europe y otras muchas gentes. Y lo mismo respecto a aquellos mecanismos que la Unión Europea pone en marcha. Claire nos ha hablado de Frontex, nos ha hablado de la Agencia de la Unión Europea, esta red de información que va a ser el Eurosur, va a ser ya el Nova Más. Todo esto que también nadie conoce. Nosotros sí, pero la inmensa mayoría de la población no. Hay que documentarlo, hay que denunciarlo y hay que ver cuáles son sus consecuencias. Y en tercer lugar, y ya voy acabando, hay que trabajar en el día a día y hay que intentar minimizar estas terribles consecuencias que tienen las políticas migratorias actuales. Y digo en el día a día porque, claro, cuando se plantea qué se puede hacer, por un lado, bien decimos, y es verdad, hay que cambiar las políticas de cooperación, hay que cambiar el intercambio desigual, hay que cambiar tantas cosas que es casi como decir, ¿no? Entonces, pero se pueden hacer muchas cosas en lo concreto. Y voy a ceñirme a una, sobre Ceuta y Melilla. Bueno, pero si está chupado, arreglar eso. Hay que intentar acabar con esta sensación paralizante que te dice mucha gente ya, pero ¿y qué vas a hacer? Fíjate, pero si es que tienes 30.000, 40.000, 80.000, bueno, como me vaya animando, millones incluso, ¿no? ¿Qué puedes hacer, no? Bueno, pues además de que digamos que efectivamente hay que cambiar las políticas migratorias, todo eso hay que seguir manteniéndolo, cabría una intervención con mecanismos que se utilizan en otras circunstancias, si se quisiera. Vamos a ver. En primer lugar, una de las cosas que tiene que hacer es implicarse la Unión Europea, claro. No me ha pagado el ministro del Interior, O sea, él también dice que... Pero él dice que se tiene que implicar la Unión Europea para hacer más infranqueables las vallas. No, yo digo que se tiene que implicar la Unión Europea porque, obviamente, la inmensa mayoría de la gente que quiere pasar no es porque es que les caigamos chupi, piruli los españoles, ¿no? Sino quieren llegar a Europa. Bueno, pues hay unos mecanismos que son de regularización, que se han puesto en marcha en España durante cantidad de veces. Se han regularizado cientos de miles de inmigrantes, cientos de miles, no 5.000 o 8.000 o incluso los 30.000 que dicen que hay en Marruecos. Todo eso está muy cuestionado, habréis leído artículos. Bueno, aunque sean 30.000, aunque sean 60.000, o sea, eso no es nada para lo que, por un lado, habitualmente entra por todos los puertos, porque esta cara es la cara más dramática de la llegada, pero la inmensa mayoría, los cientos de miles de personas que llegan a la Unión Europea,
llegan de manera legal por un aeropuerto y luego se quedan más tiempo del que pueden, del que tienen, para el que tienen la visa y se quedan en situación irregular, esto no genera ningún miedo, ninguna amenaza, ¿eh? Bueno, pues estamos hablando de muchísima menos gente. Bueno, pues los mecanismos de regularización existen. ¿Por qué no intentamos regularizar a las gentes que están ahí? Es más, casualidad, fíjense ustedes por dónde nuestro amigo el rey, el Mohamed, está haciendo una política de regularización ahora, hasta diciembre. Cierto es que ha puesto unas condiciones, o sea, de aquí te espero, pero va a regularizar a unos cuantos miles de inmigrantes, una parte de ellos muy importante, africanos, subsaharianos, que están en Marruecos. Bueno, ¿por qué no aprovechamos esa ocasión para intentar que se amplíen los, que es absolutamente... Es decir, depende exclusivamente del rey de Marruecos, el que se amplíen las posibilidades de que entre más gente dentro de esa regularización. Bueno, pero además, y en todo esto la Unión Europea puede influir algo, pero además, ¿por qué no permitimos que todos aquellos que puedan tener motivos para solicitar protección internacional, esto es, derecho de asilo, que puedan acceder a territorio de la Unión Europea y pedir asilo en la Unión Europea? ¿Por qué no? Sí, es un principio que está en el frontispicio de los acuerdos y y ahí tenemos unos cuantos. Y no solo del África subsahariana que se dice, sirios. Pero parece que nos preocupa mucho la guerra de Siria, pero no los sirios. Además, mucha de esta gente que está ahí intentando entrar en Ceuta y Melilla tienen familiares en la Unión Europea. Muchos de ellos, cuando les hacen la entrevista, dicen, no, es que yo lo que quiero es llegar a París, a Le Havre, a Berlín, donde tengo unos familiares. Joder, fíjense ustedes, o sea, si permitimos una reagrupación familiar amplia, como se ha hecho en España, por supuesto, y en otros países durante mucho tiempo, podríamos acabar. Ah, claro, enseguida va a haber quien diga, ya, pero el efecto llamada, vaya. O sea, nos vienen machacando con el efecto llamada desde hace 10 años, va a poner solo, que me he remitido ahí. Pero es que con el machaque, el efecto llamada sigue funcionando. Luego, no estamos para nada planteando algo que vaya a cambiar la situación actual de toda esa gente. Y finalmente, eso sí, acompañarlo con una política muchísimo más abierta de concesión de visados de entrada a los países africanos. África es el único continente en el que todos los nacionales de esos estados necesitan visa para poder acceder a la Unión Europea. Y es una visa que es dificilísimo de conseguir, a no ser que tengas dinero. Bueno, si hubiera una política de concesión de visas y sin todas las mafias que existen en los consulados, bastante más decisiva, una buena parte de ese drama, no todo lo demás que estamos hablando que hay que cambiar, pero de ese drama se acabaría. ¿Cuál es la diferencia? Es que pondríamos el foco sobre las personas, que es sobre lo que no pone ninguna de todas las instituciones. Nadie pone el foco sobre las personas. Este del periodista porque tiene buen tono o porque se vende bien esa historia. Bueno, pongamos el foco sobre las personas y resolvámoslo, pero si no hay ningún problema para regularizar a 40.000 personas que se están dejando la vida ahí, dejando la vida después de años de una trayectoria terrible. Y, bueno, ¿por qué no abordamos, digamos, de una manera, o sea, con ese, porque no se quiere resolver? Entonces yo acabo con esto, no es que no se pueda, no es que... Pues, hombre, realmente está la cosa, pero ¿qué? Es más, hasta podemos ponernos de acuerdo con los guardias civiles y decir que así les va a bajar a ustedes la presión. No sé si la prima también, pero les va a bajar la presión, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace eso? Y eso no lo hace nadie, no lo hace ni la señora Malmström, ni la Unión Europea, ni por supuesto el Partido Popular, ni el Partido Socialista. O sea, ese es el drama. Y yo creo que deberíamos de reclamar también en ese terreno que nos expliquen por qué no adoptan unas soluciones que a corto plazo acabarían con unos sufrimientos increíbles y, por supuesto, con otras cosas como son esa situación de amenaza, de miedo, etcétera. Ahora, claro, no dejando que pase ni que
se quedan en Ceuta y Melilla, porque entonces, claro, obvio, ¿no? Y luego tenía una cosa, pero como ya he pasado de tiempo, que era citar algo sobre el reglamento de extranjería que se acaba de aprobar sobre los centros de internamiento, pero aprovecharé una preguntita luego. No te preocupes. Gracias, Pello. Bien, ahora Mamadou Dia, que es autor del libro 3052, Persiguiendo un sueño, es el testimonio del duro viaje migratorio a las Europas o a España. Y también es fundador de la asociación sin ánimo de lucro Jajata y Sonrisas de Gandiol. Bueno, Mamadou. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Claire y muchas gracias también a Pello, muchas gracias a SOS Racismo y muchas gracias a toda esa gente que están aquí, que de verdad esta es una imagen de esperanza. Es una imagen de esperanza porque creo que los que saldrán de aquí ayudarían a que, si dentro de aquí somos unas 30, 40 personas, ayudarían a que llegamos a ser 100 y 100 y 100 y 100 más. Y al final enseñaríamos a toda esa gente que se han proyectado tantas cosas que yo ya no me atrevo a proyectar cosas. Entonces, hay muchas cosas que están pasando, que están proyectándose, y otras que están pasando, que no se proyectarán ni hoy ni mañana. Y si no reaccionamos, los que seguirán pasando. Entonces, yo me dedicaría más a que intentaríamos ver qué es lo que se puede hacer para frenar eso. Es gracioso. Había leído aquí una palabra que es súper graciosa, el tic-tac, ¿no? El tic-tac, el juego entre los poderosos y el pueblo. ¿Sabes? Cómo manejan el pueblo. Esto verdaderamente es un juego que he visto que funciona muy bien en los países desarrollados. Cómo manipular la información, cómo manipular el pueblo. Hace 10 años yo quería viajar, quería descubrir el mundo civilizado. Desde África había entendido bastantes veces insultos sobre el continente. Gente sin historia, gente pobre, gente sin estudios. Y oía bastante decir Europa, 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 tierra civilizada. Pero desafortunadamente la tierra civilizada, su frontera, es una valla donde todas las mañanas se recogen cadáveres. O todas las mañanas humillan gente. Entonces, mi pregunta de poder saber lo que significaba civilizados, al final cuando he viajado y he tenido la suerte de estar en Europa, ya me pregunto, civilizado ya, creo que en los diccionarios había que cambiar el significado de esta palabra, porque esto es todo excepto civilizado. Hace como una semana estuve en Barcelona y estuve con el señor de Lucas, que es un escritor italiano. Estuvimos hablando y le preguntaba sobre capitalismo y humanismo. Le estaba diciendo si esos dos conceptos casan. El hombre me dijo no casan. Pero también mi estancia en Europa, viendo cómo está el pueblo europeo, sobre todo lo que todas las mañanas se despiertan muy temprano para ganarse la vida, cómo están explotados, también he visto que no funciona. Y últimamente, esos 3 últimos años, ya me confirma más de que eso no funciona. Por ejemplo, mira el caso de España ahora, frente a su crisis. No interesa. A Europa no le interesa a España. Su crisis no le interesa. Y veo que África es generosa en muchos sentidos, pero vosotros también sois generosos. El fondo de la Unión Europea es de cada céntimo de cada uno de vosotros. Es con este fondo que estas empresas que criminalizan a la gente en las vallas, en las fronteras, viven de este fondo. Y este fondo es dinero vuestro.
Esa gente también que supervisa y que criminalizan gente en la frontera para hacer las máquinas que utilizan, explotan nuestras tierras. Es de donde sacan los recursos para poder criminalizar la gente. Pero he aprendido también que el sistema capitalista, en su enseñanza, en su formación, cuando forma a la gente, parece que le formatean y le quitan dos cosas que son muy importantes, que es el corazón. El corazón que siente, parece que la gente ya no tiene corazón, no siente nada. Hace 3 años decidí dejar de ver la televisión por solamente una razón, porque todos los días que yo llegaba a casa a comer, era justamente este momento que sacaban las imágenes de Siria. La gente muriéndose de hambre y muriéndose todos los días. Y este momento es el momento que coincide con que yo cogía mi plato para comer. Llegué a un momento y dije, pero día, ¿qué te está pasando? ¿Cómo puede comer viendo esas imágenes? Claro, porque ya era como una cosa que yo aceptaba. Y es lo que está pasando. Todos al final aceptamos que en Melilla se muere gente. Que los sin papeles se le pueden hacer cualquier tortura. Pero también todos compartimos de que nacimos libres e iguales de derecho. Pero parece que cuando un grupo minoritario le están explotando, parece que nos da ganas de verlo. O parece que si no nos toca, no pasa nada. Un ejemplo muy directo, los del 15M. En principio, no. Pero al final, si el 15M hubiera sido un movimiento que alcanzó su objetivo, hoy los parados en España no hubieran llegado a alcanzar lo que han alcanzado. Si el pueblo llegó a unir toda su fuerza y a hacer frente a lo que estaba pasando, no hubiera tanto desahucio en España. Y el problema no llegaría en donde está ahora. Si la Unión Europea tiene tantos millones de euros para poder frenar las entradas de los inmigrantes y frenar a esas empresas de última tecnología, es decir que también tiene la pasta suficiente para salvar lo que está pasando en España. ¿Qué pasa? No le interesa. Esto es el verdadero poder del capitalismo. Cuando no interesa, no interesa. Claro, luego también el sistema educativo. Estamos frente de la juventud española más formada, pero más formada, con todo lo que tú puedes hablar de tecnología y de herramientas para formarlas, pero no les han dado las herramientas necesarias para poder vivir. ¿Están formadas? Sí. ¿Pueden vivir? No. Están obligados, al igual que a nosotros, de marcharse y buscar otros destinos. Los que fallaron en esa política de poder regalar a esa juventud un futuro mejor, en vez de solucionarlo, no. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, donde estoy viviendo ahora, a los españoles aquí les habían vendido de que la crisis estaba causada por los inmigrantes, ¿no? No han quitado tantas cosas, la salud y unas cuantas cosas a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque en principio les habían vendido a los españoles que nosotros éramos la causa de la crisis. En Cataluña les han vendido que la crisis es culpa de los andaluces y del dinero que está destinado a Madrid. Y esto es el tic-tac que hay dentro del sistema capitalista. Y creo que es un deber de cada uno de nosotros reaccionar. Decir que yo no participaré a esto. La gente que criminaliza a gente utiliza vuestro dinero. Es vuestro dinero. Utilizan también nuestros recursos. Francia es un país que ha torturado durante muchos siglos mi país. Y otros tantos países africanos. Pero Francia es el país que se atreve a poner en su bandera libertad, liberté, égalité y fraternité. Esas 3 cosas, esas 3 palabras que son maravillosas, son lo que han quitado mis abuelos y a nosotros también.
La libertad. En Senegal, en la Embajada de Francia, en la puerta, hay un cartel más grande que este que pone: al cumplir todos los requisitos para poder pedir el visado, no significa que te lo demos. Esto es gracioso. Es gracioso. Son miles y miles y miles de senegaleses que se presentan todos los días en la embajada, todos los años en la Embajada de Senegal, pidiendo visado, pagando unos casi 150 € para los trámites de sus documentos. No hay ningún senegalés que le han devuelto este dinero. No hay ninguno. Y os estoy hablando de décadas que esto está pasando. Y es este país que se atreve a decir que es un país de libertad. Vamos a fraternidad, que también es maravillosa como palabra. Fraternidad. Fueron ellos los que nos imponieron a nosotros las fronteras. Si alguno de vosotros habéis estado en Senegal, veis que Gambia está dentro de Senegal. Si fuera una cara, Gambia sería la boca. Fueron ellos los que separaron familias, culturas, tradiciones. Hablamos de libertad. Yo lo sigo diciendo. Parece que esa palabra delante de un inmigrante, libertad, pierde su significado. Es con cargo. Se pueden decir tantas cosas, tantas barbaridades que está pasando. En principio, cuando empecé a tener amigos españoles, muchas veces me solían decir que los africanos son de raza superior. Yo pensaba que me lo decían solamente para caer bien, para que podamos tener una amistad. Pero creo que sí. Al final, cuando uno analiza la evolución de la historia, puede decir que sí. 4 siglos de esclavitud, más de 20 millones de africanos se sacaron para llevarle al primer mundo. Casi 2 siglos que fueron de colonización, donde sacaron el 90% de la riqueza que tiene África. Luego ya, cuando decidieron irse y dejarnos, fueron lo que dijeron, ¿no? Les dejamos a sus tierras y nos vamos. No, le hicieron súper bien. A todos esos países les ataron en la cuerda de la deuda externa, que hoy en día en muchos de esos países superan 4 veces el PIB. Se les siguen insultando. Los que se murieron en Ceuta nadaban mal, no sabían nadar. Se les siguen insultando. Delante de los ojos de todo el mundo. Y la gente quieta. Como si nada hubiera pasado. Yo creo que ya es tiempo que haya una reacción humana. Ya es tiempo que la gente reaccione. Tomás Sankara decía algo muy importante. Los que nos hacen la vida imposible en África son los mismos que os hacen la vida imposible aquí. Así que tenemos el mismo objetivo. Yo creo que el resultado no está en la lucha, porque en la lucha uno crea enemigos. El resultado está en la enseñanza. Y sí que esa enseñanza África lo tiene. Nelson Mandela fue torturado durante 27 años. Cuando salió, enseñó lo que significa el perdón y el valor de la humanidad. Eso es el mensaje, eso es lo que tenemos que seguir enseñando. No han quitado todo, pero la esperanza y la sonrisa nunca han llegado a quitárnoslo. Y esto es lo que hará que nosotros siempre seguiremos por delante. Y también lo digo como mensaje de esperanza. Los que nos hacen la vida imposible aquí, nos llevaremos sus hijos, sus nietos, sus amigos, les llevaremos a África y le enseñaremos realmente lo que significa civilizado.
porque es una tierra de tolerancia. No me voy a entretener mucho. Decidí escribir el libro 3052 porque tenía mucha pregunta antes de venir aquí en Europa. La televisión es poderosa. Es muy poderosa. Nos vendieron tantas mentiras que nosotros queríamos ver de verdad si eran verdades. Pero al venir aquí y ver esa realidad, la decepción no nos deja otra opción que volver en casa y intentar vivir dignamente. Decidí escribir el libro por enseñar realmente a la gente, sobre todo mis hermanos africanos, qué era Europa y cómo se vive en Europa. Antes de salir a África, veía que en muchos países su sueño era ser países desarrollados. Pero después de estar aquí y ver realmente lo que es el desarrollo, ya a mi continente África le recibo todo excepto el desarrollo. Porque el desarrollo no va con vida. Decidí crear la ONG Jajatai después de la publicación del libro 3052 por dos razones. Uno era poder ofrecer a los jóvenes que tenían ganas de llevar su vida por delante estando en África, poder ofrecerles la oportunidad de poder creer desde allí, crecer dignamente. Y la otra era poder difundir la verdadera imagen de África y la verdadera imagen de Europa. Esa verdadera imagen que no cruza Melilla. Y la verdadera imagen de África también, que no cruza Melilla, que no viene aquí. Es gracioso porque en las charlas que suelo dar en las escuelas, a los niños les suelen preguntar si conoce África. Y todos, sí, conocemos, sí. Y les pregunto, ¿qué conoce de África? Cuando empiezan a hablar, te dan la gana de taparte los oídos. Porque, claro, es lo que le cuenta a sus padres y es lo que le cuenta la escuela, lo que le cuenta la televisión. Tengo un amigo súper gracioso, Omar, que un día me dijo, madre mía, lo que me ha pasado hoy. Le digo, ¿qué te ha pasado hoy? Dice, es que he estado con un español y me ha hecho una pregunta, pero vamos, que nunca me había imaginado. Y le digo, ¿qué? Dice, pues el chico me ha preguntado si nosotros en África vivimos en los árboles. Y le digo, ¿cómo? Y dice, sí, me ha preguntado si nosotros en África vivimos en los árboles. Y le digo, ¿y qué le has contestado? Me dijo, pues yo le he dicho que sí, que vivimos encima de los árboles y que el árbol enfrente de nuestro árbol es donde vive el consulado de España. Y dice, ¿ah, sí? Dice, claro, hombre, si viene en un país donde la gente vive en los árboles, tendrá que vivirse en los árboles, tendrá que aprender a subirse en los árboles y vivir allí. Es gracioso, o sea, lo que se desconoce de África. Las cantidades de cosas que se desconoce. Y su imagen manipulada, falseada, que se ha vendido aquí. Y sobre todo con los ONG. África es tan rica y tan generosa que hasta su pobreza beneficia a Europa. Es gracioso porque en los proyectos de cooperación veo mucha gente que te habla de cooperación. Yo me acuerdo un día, un voluntario de una ONG en la puerta de mi casa me paró y me dijo, hola, buenas. Digo, hola. Dice, soy de tal ONG que estamos haciendo una campaña para África y tal. Digo, vale. ¿Y de qué? Dice, ¿sabe que se muere mucha gente de hambre, no sé qué, no sé cuánto? Digo, ¿sí? Dice, sí. Y nosotros intentamos ayudarles para que no se mueren de hambre, facilitándoles esto y eso. Digo, ¿sí? Dice, sí.
Le digo, ¿en qué parte de África estoy trabajando? Me dice, pues estamos trabajando en Senegal. Digo, sí, sí, sí. Me dice, ¿tú de dónde eres? Yo le digo, pues yo soy de Guinea. Claro, no le podía decir que soy de Senegal. Sobre todo las ONG, que para llegar para ellos, el mensaje directo para llegar a los que pueden empatizar es ponerle la imagen de un niño que sufre. Y esto también creo que es un deber de todos nosotros, a que dejen de vendernos eso. Que realmente si hay 10% de esas ONG que le están haciendo bien, que no digo que todos lo están haciendo mal, pero hay un 10% que seguramente le están haciendo bien. Pues ese 10% que intentan coger fuerza y seguir haciéndolo bien y contagiar a los demás, que no son nada más que empresas. Cuando decidí crear Jajatai era porque llevaba bastante tiempo trabajando en el mundo de la cooperación y con mucha ONG. Veía tanto dinero que se destinaba a gestión de proyectos y de personal y de su imagen y de su marca, que al final se convirtieron en empresas todos. Y muchos de ellos utilizaban el 5% de las donaciones para hacer sus actividades. Y realmente esto es algo que deberíamos también intentar parar, porque somos lo que este dinero es vuestro dinero, que se utilizarían en las mejores condiciones, no para eso. Pero bueno, lo que digo, que es tan generosa África, hasta su pobreza crea oportunidades para lo que llamamos el primer mundo. De las imágenes que hemos visto de las personas que se han muerto en Melilla, ahora también yo creo que nuestro mensaje ahora es más entendible, ¿no? La gente le entiende más porque son tantas jóvenes que están aquí que no pueden estar aquí con sus padres ni pueden estar aquí con sus madres. ¿Por qué? Porque han jugado con su sueño, han jugado con su futuro y se tienen que marchar, al igual que nosotros, se tienen que marchar a la búsqueda de un futuro mejor. Creo que nuestro mensaje se entiende muy bien porque están afectados al igual que nosotros y se tienen que marchar sin querer. Si realmente nosotros no nos comprometemos a cambiar la realidad siendo base de ejemplo de este cambio, no hacemos nada. Y esto creo que es lo que hay que intentar hacer. Cuando doy charla muchas veces en las universidades y tal, les digo que yo no escribí 3052 por lo mal que lo pasé. No. Yo 3052 más bien le he escrito por la cantidad de fuerza y de aprendizaje que he sacado en este camino. Y durante este largo viaje que no se terminó en La Gomera, en la costa de la Canaria, sino que sigue hasta ahora. Esos aprendizajes creo que es lo que hay que compartir en 3052 y no lo mal que lo pasó el pobre inmigrante. Y muchas veces la gente dice que qué mal, qué mal, qué mal. No. Es el aprendizaje, la motivación que se sacó de este viaje, la fuerza que se sacó de este viaje y saber que ya, más que nunca, es posible que haya un cambio. Pero también debemos de comprometernos para ser los ejemplos de este cambio, para que las cosas puedan mejorar. Decidí hace unos meses de volver a Senegal y trabajar allí. Porque realmente yo creo que el sueño que había soñado o la realidad que pensaba que me esperaba aquí en esa tierra no tenía nada que ver con la vida que he vivido aquí. Y al final uno se ve capacitado para poder emprender un futuro, porque claro, yo desde que he cruzado el Atlántico para mí nada es imposible.
sea, todas las cosas es imposible. Cruzar el Atlántico en un cayuco de 12 metros con 84 personas es como que te enfrentas tantas veces con la muerte que tú dices, pues todo es posible. Si me he enfrentado tantas veces con la muerte y no has querido de mí, pues decir que todo es posible, el camino es mío. Y creo que todo es posible, si realmente nosotros nos lo creemos. Nos venden que los que organizan los viajes de los inmigrantes son mafiosos. Pero realmente os lo he comentado, los mafiosos son los que utilizan vuestro dinero para pagar a las empresas criminales que criminalizan a la gente en las fronteras. Yo digo que antes de quitar Melilla, que sí que es una frontera física, primero deberíamos de romper la frontera que tenemos entre nosotros. Porque aunque Melilla lo vemos todos los días en la tele y en los medios de comunicación, hay una frontera que tiene más fuerza, que es la que nos ha inculcado este sistema, que es la frontera de la ignorancia y la frontera del miedo, que hace que muchas veces nos podemos cruzar hasta chocarnos sin querer ver la otra persona. Esas fronteras son las primeras fronteras que hay que romper para poder unirnos, y cuando nos unimos tendremos una fuerza. El ejemplo es muy fácil. Yo uno a uno creo que puedo sacar a todo el mundo aquí, pero si hace un bloque y yo os intento sacar de esa sala, no voy a poder. Y creo que esta es la fórmula. Muchas gracias a todos. Me voy a detener aquí. Vosotros. Y bueno, son las 9:05, tenemos hasta las 9:30. Tenemos hasta las 9:30 más o menos para el turno de preguntas, comentarios. O sea que cuando queráis, si queráis hacer alguna pregunta, algún comentario sobre la mesa redonda. ¿Nadie se atreve? Ahí hay. Gracias por la charla. En primer lugar, quería saber la opinión de alguno de los ponentes respecto al anuncio del Ministerio del Interior, que quiere legalizar las prácticas de devoluciones en caliente, quiere elevarlas a categoría de tratado internacional. Me gustaría saber las consecuencias que supondría eso a nivel de política internacional y por qué quieren hacer estas devoluciones en caliente, es decir, sin ningún trámite ni papeleo, si se esconde detrás, pues, ese negocio que son las CIES y quieren privatizar un poco todo este negocio de la inmigración. Gracias. No sé si... Pello, ¿qué has hablado sobre ello? Sí. Bueno, el que quiera legalizar, yo diría primero porque es lo que vienen haciendo sistemáticamente desde hace años. Es curioso que las cámaras que tienen puestas en la frontera, ahora parece que no es exactamente así, pero bueno, durante un tiempo decían que no enfocaban precisamente las puertas por donde devolvían a la gente que pasaba la frontera y la mandaban ahí. Entonces, vienen haciéndolo hace tiempo. El por qué, hombre, es la medida más sencilla y más disuasoria, en teoría, para quien pasa la valla. Si sabe que pasando la valla, aunque pase la valla, lo van a echar. ¿Y por qué quiere hacer esto? Porque la ley es un engorro cuando se trata de reivindicar derechos, ¿no? De proteger derechos. Precisamente una de las cosas, tenemos muchas cosas que no funcionan en este país, pero hay unas leyes y hay unos derechos reconocidos en las leyes, que muchas veces son muchos menos de los que queremos, pero los que están reconocidos por las leyes son una barrera frente a la utilización abusiva del poder. Y entonces, esa es una. O sea, hay una serie de derechos que hasta ahora parecían elementales, que es que si a alguien le van a expulsar,
Si alguien que está en suelo español, porque claro, todos esos circunloquios que han hecho de que si en la playa, o sea, si te pones detrás de la Guardia Civil sí, pero delante no, eso no es España. Bueno, todo eso es un poco, si no fuera por lo trágico, es de risa, ¿no? Pero hay una serie de derechos y claro, esos derechos puede suponer que una parte de ellos no puedan ser expulsados. Por ejemplo, si demandan asilo, porque una buena parte de ellos provienen de lugares no solo donde hay guerra, porque la protección internacional no solo está prevista para casos de guerra, para otros muchos casos también, de persecución, de discriminación, por razones de sexo, por mil razones, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes derecho y no te voy a poder expulsar, ¿no? Pues me quiero cargar ese derecho. Pero de todas maneras, como he dicho antes, yo creo que eso le va a costar, o sea, va a tener que retorcer mucho la ley, el gobierno, si quiere sacarlo adelante. Porque el non-refoulement, o sea, hay un principio en torno a la protección internacional que es que tú no puedes devolver a alguien sin analizar previamente si tiene derecho o no al asilo. Entonces, si tú lo que coges es, según pasa, lo devuelves, no das esa opción. Eso no es tan fácil cargárselo. La ley de extranjería, bueno, seguramente igual no les cuesta mucho llegar a un consenso en eso que llaman políticas de Estado, pero entonces yo creo que sencillamente es un elemento de disuasión y un elemento de recorte de derechos que conocemos en tantos otros terrenos, pues aquí también, solo que por la brava, Muchas gracias. Comentar unas cosillas, sobre todo muchas gracias por ir a las causas, ¿no?, de los problemas que estamos viendo, que mucha gente que nos dedicamos o empleamos nuestro tiempo en sensibilizar, en lo que hablábamos de educación, pues al final siempre acabamos haciendo el ciclo, ¿no?, el círculo de lo que decía Mamadou, del robo de los recursos, desde la pesca, las minas, etcétera, etcétera, y como al final somos gente pobre, luchando contra gente pobre por puestos miserables y por esa exclusión y explotación. Por otro lado, también pues invitaros a que en mayo viene gente que está en Berlín, los refugiados que están ahora haciendo un campamento allí en Berlín para que no les expulsen, mucha gente de distintas partes de Asia también, y estarán aquí en Madrid para hablar de su situación, porque van a hacer una marcha por la libertad para ir a la Unión Europea, a la sede de la Unión Europea, y denunciar lo que están viviendo tanto los refugiados como los inmigrantes económicos que ellos denominan. Y nada, que seguimos en el día a día. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta más? Pues voy a aprovechar, me cuelo y le voy a hacer una pregunta a los ponentes. Ya lo sabéis, pero este sábado ha sido publicado el reglamento de los centros de internamiento extranjeros. Bueno, yo no sé si tenéis la sensación, no sé si lo habéis leído. Sí que hemos repartido pues un comunicado de la red Migro Europe, donde hay unas valoraciones. No sé si podéis en que se pueda afirmar que este reglamento va un poco por la línea esta que decía Clerc sobre la privatización de los centros, ¿no? Apunta un poco, o aquí aún estamos lejos pues del modelo este del negocio absoluto y la privatización total que hay en los Estados Unidos. Y ya de paso, alguna valoración más sobre el reglamento. Hombre, no, ciertamente estamos no lejos, estamos lejísimos. Quiere decir aquí el reglamento no cambia para nada el carácter, digamos, de responsabilidad pública por parte del Estado sobre los centros de internamiento. No solo la seguridad recae en la policía, y fíjate que podían haber abierto la mano porque están ahora privatizando una buena parte de la seguridad, ¿no? Pero no, la seguridad recae en las fuerzas de seguridad, está en el cuerpo de policía,
Y para la gestión también tiene que ser con funcionarios del Estado. Y luego hay una parte que es la que, digamos, podría privatizarse, porque efectivamente va a ser asumida bien por empresas o bien por entidades no lucrativas, que tiene que ver con la parte más de la parte médica, tampoco, porque los responsables, el médico, tiene que ser del cuerpo general o sea, tiene que ser del cuerpo de salud, pues aquí de hecho decía yo, de la seguridad social. Y sí puede haber una gestión, digamos, una contratación de enfermeros, etcétera, que sea privada. O sea, sí hay abierta la puerta a la participación, no solo de entidades sociales, sino de empresas, pero en lo que es, digamos, la gestión de aquella parte de trabajo social, que no está para nada definido, si es más allá que los ratos de ocio y ahora ya hay privatizada, pues, por ejemplo, la comida. Las comidas en una serie de centros están contratadas con empresas fuera, ¿no? Pero, es decir, están lejísimos todavía de la gestión que se puede llevar en Gran Bretaña o, por supuesto, en Estados Unidos, que es el centro, se gestiona tanto en la seguridad como en el conjunto de recursos destinados a él por parte de una empresa privada, ¿no? Y por lo demás, el reglamento que ha salido, efectivamente, ahí tenéis, a quienes os interese, tenéis ahí una valoración hecha por las organizaciones españolas de Migra Europe sobre el reglamento que ha entrado en vigor justo hoy. Y lo que decimos es que las razones por las cuales se generó un movimiento muy importante, una plataforma que se llamaba Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE, que reivindicó el que ese reglamento recogiera aquellos derechos que la ley no priva, en teoría, a las personas ahí encerradas, que la ley dice, como el actual reglamento en su preámbulo dice, que solo están privadas y todo lo que no debería de existir. Además de decir que estamos en contra de la asistencia de los CIE, vale, pero nos preocupa también la gente que está derivada en los CIE. No solo que haya que cerrar los CIE, que sabemos que es una batalla de mucho recorrido. Y entonces, eso que se planteó, el grueso, no todo, pero el grueso de demandas que se hacían, de propuestas que se hacían, no están recogidas en el actual reglamento. Y entonces, por eso decimos, si el anterior borrador al cual esta red planteó toda una serie de propuestas, no era considerado una base a partir de la cual poder discutir, eso es lo que dijimos en el documento que en su día planteamos, obviamente esta ley que ha salido ahora no puede sino ser rechazada por toda esta red, puesto que, y ahí punteamos, sigue habiendo un modelo policial, se permite que sean confinadas lo que se llaman personas vulnerables, que es niños, gente mayor, gente embarazada, familias. No permite una libre en relación con las familias. Las visitas familiares están lejos de cualquier respeto a la intimidad. Los que hemos entrado en algunos CIE sabemos cómo se realizan las visitas a través de unas mamparas, a la vista además de la policía. Todo esto está permitido en el actual reglamento y además encima se recortan las posibilidades de días y de horario para poder estar. Las entidades sociales que ejercemos una cierta labor de control y de denuncia de lo que pasa, no tenemos ningún derecho a entrar. El derecho, digamos, está condicionado a que se firme un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior y, por tanto, entre otras cosas, está en manos del Ministerio del Interior el firmarlo o no.
Se permiten los cacheos, incluido el desnudo integral. No hay un acceso libre a la sanidad pública. Bueno, es decir, hay todo un rosario de cosas que veréis en el desglose que hemos hecho que nos llevan a que, aunque hay algunas cuestiones que se han modificado a mejor, el grueso de la regulación responde a una lógica policial y una lógica de restricción de derechos. El otro día el ministro, casi yo diría que hacía un chiste en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que daba cuenta de, pero yo creo que no era un chiste, aunque dijo, bueno, y como ahora, en fin, ha llovido mucho desde que se hicieron los centros de internamiento, ahora vamos a permitir que las visitas lleven pues algún mecanismo que pueda sacar una foto, algún tablet, para que puedan sacarles una foto para mandar a sus familias. O sea, esa era toda su visión, o sea, que sacaran una foto, además que saliera bien luego con Photoshop, ¿no? O sea, cuando obviamente tiene que tener derecho al acceso a Internet, al móvil. La ley, o sea, es que están en condiciones peores que en las cárceles, sencillamente. Y eso es algo que la ley dice que no puede ser. Entonces, bueno, por todo eso, el reglamento que finalmente ha salido es un reglamento que nosotros rechazamos. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué les parece a ustedes el silencio cómplice de las autoridades africanos? Porque yo, como africano, me siento muy indignado por el silencio que hay. No hemos visto ningún país africano o la Unión Africana hacer ningún manifiesto público ni nada. Gracias. Esta es mi pregunta. Vale. Sí, claro. Bueno, hermano, verdad, esto es algo que sentimos todos, ¿no? En plan de que yo más que silencio le llamo prostitución, porque es una prostitución, la prostitución intensa de nuestros líderes frente a esta realidad. Bueno, es que Europa puede controlar sus fronteras y sus cosas, pero no le basta, ¿no? O sea, como que yo controlo lo que está a mi alrededor, lo que está a mi alrededor, y más allá, ¿no? Voy allá y controlo lo que hay allí. O sea, la Guardia Civil, por ejemplo, española, se va hasta la costa Marruecos para poder controlar, ¿no? Luego que le pueden financiar y sabe que pueden financiar sus materiales de control, de salida, financiar la policía con materiales nuevas para que puedan controlar su costa y tal. Y todo eso frente a unos líderes africanos que siempre agachan la cabeza y dicen sí. ¿Por qué motivos? Por muchos motivos que viene a ser la herencia de la colonización, y más bien, o sea, los cicatrices más bien de la deuda externa, que lo que decía un exministro senegalés, Hamidou Kane, lo que decía que nosotros muchas veces nos sentimos como una prostituta y su cliente, ¿no? Es como que ahora mismo yo estoy en tu mano, di lo que tú quieres, hasta la hora que yo me vaya, ¿no? Vale, si quieres que te financiamos esto y esto y esto y esto y esto, tendrá que aceptar esas políticas. Y al final, si no la aceptas, ¿qué ocurre? Muchas veces lo que ocurre en muchos países, por ejemplo, donde hay riqueza, hay una gran presencia de rebelión, o sea, súper armada, que tú sabes que esos rebeldes no pueden financiarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues está detrás de esa rebelión, pues está muchas multinacionales, muchas empresas fuertes, o sea, está la Unión Europea, está Estados Unidos detrás, que o haces la política que ellos quieren o te vas. Es horrible como mataron a Patrick Lumumba, a Thomas Sankara, en plan de que vemos que este tiene un buen discurso, vemos que este tiene muy buenos seguidores y es potente,
Si le dejamos, va a comer la cabeza a todos los africanos. ¿Y qué pasa? De aquí a 10 años, todos nuestros intereses en esas tierras desaparecen. No nos interesa. ¿Qué hacemos? Pues armar un discurso muy bien, deformar toda la realidad y meterle contra su pueblo, que es más grave todavía, que toda esa gente murieron en manos de africanos. Thomas Sankara fue matado por su mejor amigo, por ayuda de la Francia. ¿Cómo se llama el otro? Lumumba fue matado por su compatriota, Mobutu, por mano de Estados Unidos y las belgas. Y así sigue. Entonces, no cabe desarrollo en esos países si no tienen una autonomía de libertad. Y esos países tienen todo excepto independencia. No lo tienen. Nosotros, nuestra moneda, antiguamente, qué bonito como cambiaron las signas, ¿no? Antiguamente Senegal tenía CFA, y de hecho lo sigue teniendo, pero antiguamente CFA significaba colonia franceses de África. Y ahora los franceses, para quedar bien, después de devaluarlo en 93, pues le llamaron comunidad financiera africana. Pero siguen guardando la misma, o sea, siguen guardando las mismas letras. Y esa divisa es de Francia. Si le apetece mañana, lo sube. Si le apetece pasado mañana, lo baja. Y no puede haber desarrollo si un país no tiene una autonomía de libertad, una autonomía financiera y una autonomía política. Y esos tres, casi no hay ningún país africano que lo tiene. ¿Por qué? Porque estás a punto de perder esto y esto y esto si no hace esto. Si no hace esto, pues perderá eso. Y al final, pues una prostitución ilimitada, o sea, que no puede parar, que sigue habiendo. Entonces, realmente, para que muchas veces se nos hace la pregunta de qué se puede hacer frente a todo eso. El otro día en un programa de televisión gallego, uno que era el ex vicepresidente de la Junta de Galicia, me dijo, ¿qué quiere? ¿Que nosotros seamos buenos, abremos la frontera? Le dije, no, vosotros cuando abréis la frontera no vais a ser buenos. Cuando abréis la frontera vais a ser gente civilizada. Para ser bueno, los multinacionales, cuando les sobran la basura, no le mandan a África y a ahogar esas empresas, pequeñas empresas locales y nacionales que no pueden competir con ellos. Y esto al final es lo que mata la producción nacional y lo que hace que pues la gente se tiene que sacar la vida donde sea. Pero sí que el mensaje también está en que los jóvenes creen en que el cambio está en su mano, todos los jóvenes africanos. Creo que Clegg quería hacer una puntualización sobre la anterior pregunta, ¿no? Lo del reglamento. Oui, je voulais faire un commentaire avec... Sí, quería hacer un comentario. Igual que en Francia, el Ministerio del Interior francés anunció anteayer que iba a presentar un decreto que prevé la posibilidad de que las asociaciones francesas puedan acudir a los centros de detención de inmigrantes. Y para comentar lo que ha sucedido, un reglamento para permitir el acceso para un derecho de vista que viene siendo reclamada por varias organizaciones desde hace 2 años. Hubo un primer decreto con muchas restricciones que no respondió para nada a nuestras expectativas, como decía Pello, que nosotros, digamos, recurrimos ante la justicia, perdimos ese recurso, pero persistimos en nuestra negación a conformarnos a todo lo que nos imponía el Ministerio del Interior, boicoteando los derechos de visita que pretendidamente eran abiertos, pero de hecho muy restringidos.
Esto duró 2 años y esta lucha, acompañada por campañas de visitas que realizamos en el marco de Migre Europe en Francia y en España, acabó poquito a poco a llevar frutos. El decreto no es lo que esperábamos, pero ha mejorado mucho. Debemos seguir y tenemos que aprovechar esta emulación entre países vecinos que trabajamos por las mismas causas y con ministerios del interior que se parecen bastante por su política. Me gustaría hacer un comentario sobre la cuestión que acaba de plantearse con respecto a los gobiernos africanos. No tengo nada a añadir a lo que tú has dicho, simplemente recordar que hubo una primera reunión en la que se reunió la Unión Africana y la Unión Europea sobre migración y desarrollo en Rabat en 2006, que fue un desastre ya que ilustraba el compromiso de los gobiernos africanos que aceptaron todo lo que propuso Europa en materia de gestión de la inmigración. Toda la política migratoria de Europa fue aceptada por los países africanos y lo único que fue presentado a favor de los inmigrantes fue la bancarización de las transferencias de fondo. Es decir, lo que los inmigrantes, las remesas que envían los africanos a sus familias habitualmente. Recuerdo que Le Soleil, la revista senegalesa, hizo un artículo titulado Europa cierra nuestras fronteras. Esto ilustraba muy bien, me parece, lo que sucedió. Me parece que la movilización puede servir de respuesta y una vez más en el marco de la red Migre Europe reunimos asociaciones africanas, europeas y del Magreb, en fin, de África del Norte y de África subsahariana, y creo que es la fuerza de la amistad entre activistas que tiene que llegar a un acuerdo para que todo el mundo tiene que tienen que acabar ganando también, pero esto no es el caso ya que los inmigrantes son doble víctimas, digamos, de esta política europea y de sus propios gobiernos. Esto es algo que tenemos que denunciar. Bueno, ya nos están avisando que se nos acaba el tiempo. O sea, que lo siento por las palabras pedidas, pero tenemos que concluir. Bueno, muchas gracias una vez más a la Casa Encendida, a los ponentes, Pello, Clegg, Mamadou Dia, ya que, bueno, creo que ha sido una mesa redonda más que interesante. Creo que hacen falta estos espacios de reflexión en los tiempos que corren, tiempos donde se puede hablar de, de la militarización, del blindaje de los muros y de la tragedia que está pasando en las fronteras. Por eso hemos celebrado desde Racismo Madrid esta mesa redonda de crecer los muros, pero otra política de inmigración es posible. Recordar que esto es solo el principio, que las jornadas antirracistas siguen de manera telegráfica. Simplemente recordar que los próximos actos, mañana en el Teatro del Barrio está la representación de los cuentos seleccionados en el concurso de Cuentacuentos, la ciudad de las mil culturas. El jueves 20 de marzo a las 8 en la Filmoteca se va a celebrar la proyección de los cortometrajes, que ya es un clásico de las jornadas antirracistas. Y el sábado 22 de marzo es la entrega de premios y la clausura de las jornadas antirracistas, que se va a celebrar en la sede del periódico Diagonal, en la calle de la Fe. Dar las gracias otra vez más a los ponentes, a los asistentes, ya que os hemos hecho venir aquí un lunes a unas horas intempestivas, a las traductoras una vez más, muchas gracias, y sobre todo a los activistas de Racismo Madrid, ya que sin ellos y sin ellas pues todo esto no sería posible. Gracias.